República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano. A la unidad. Pedagogía cultural e intercultural. Temática. La colonización del inconsciente y la plusvalía ideológica en la educación básica venezolana. Aproximación epistemológica a la obra de Ludovico Silva desde la praxis pedagógica contemporánea y la resistencia cultural. Hoy nos adentramos en el pensamiento de Ludovico Silva para realizar un análisis de un tema fundamental, la colonización del inconsciente dentro del subsistema de educación básica en Venezuela. Vamos a explorar juntos esas estructuras ideológicas, a menudo invisibles, que moldean la praxis pedagógica en el día a día de nuestras aulas. Arranquemos, pues, desde una paradoja de Estado, una paradoja fundamental. El sistema educativo venezolano, en su concepción teórica, posee un potencial humanista profundo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo coexiste este potencial con una arquitectura ideológica persistente que opera de forma silenciosa, moldeando la conciencia? Este interrogante será la columna vertebral de nuestro análisis. Bien, para poder desentrañar esta paradoja, es imperativo que primero deconstruyamos el concepto mismo de ideología. Vamos a explorar esas estructuras invisibles que desde el espacio educativo van configurando la conciencia colectiva. Aquí, siguiendo a Althusser, es fundamental comprender que la ideología trasciende la noción de un simple engaño o falsa conciencia. Es, más bien, el cemento orgánico de una sociedad. En la escuela no es algo que se impone desde afuera, sino que funciona como una estructura atmosférica, una expresión viva de la realidad material que alinea a los individuos para que cumplan sus funciones sociales. Y es aquí donde Silva introduce un concepto, digamos, medular, la expresión o Ausdruck. La educación no es un mero reflejo pasivo de la sociedad, la expresa activamente, sobre todo a través del lenguaje y los códigos culturales. Cada acto pedagógico, cada palabra dicha en el aula es una manifestación lingüística que o bien reafirma o bien cuestiona la estructura social subyacente. La verdadera batalla educativa, entonces, se libra en el terreno del significado. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde se ancla esta ideología? La respuesta de Silva es fascinante, no en la conciencia reflexiva, no en lo racional, sino en el preconsciente freudiano. Pensemos en las rutinas escolares, los rituales, las frases hechas. Se instalan como restos mnémicos, como respuestas automáticas que asumimos como naturales. La colonización ideológica se completa cuando estos imperativos externos se internalizan y se convierten en una especie de policía interior que nos lleva a defender intereses ajenos como si fuesen propios. Perfecto. Veamos ahora cómo esta arquitectura ideológica toma cuerpo, cómo se manifiesta en la cotidianidad del aula a través de una dialéctica central, la tensión entre el sujeto alienado y la comunidad resiliente. Por un lado, tenemos el proceso de alienación, un fenómeno donde el estudiante y también el docente pueden llegar a vivir sus relaciones educativas como algo ajeno, dictado por una otredad sistémica. El sujeto de aprendizaje corre el riesgo de volverse un objeto, una mercancía más para la reproducción del sistema. Pero, y aquí está la dialéctica, en contraposición emerge con fuerza la resiliencia educativa, esa capacidad de reconfigurar los espacios de aprendizaje frente a la adversidad. Y ojo, esta resiliencia positiva va mucho más allá de la mera supervivencia. Se trata de una capacidad creativa y transformadora. Es cuando la comunidad educativa logra convertir las carencias en verdaderas oportunidades pedagógicas, manteniendo la continuidad del proceso formativo. Es, en esencia, una contrafuerza que emerge desde la praxis. Una vez realizado el diagnóstico, el análisis nos invita a dar un paso más allá, a movernos hacia un plano prospectivo. ¿Qué praxis concreta puede permitir la descolonización de la mente? Hablemos, entonces, de la soberanía cognitiva. El material de origen es muy claro en esto y nos propone una hoja de ruta con 3 estrategias fundamentales para construir esta soberanía. Primero, la apropiación tecnológica crítica. Segundo, el desarrollo de un currículo descolonizador. Y tercero, la consolidación del ecosistema escuela-comunidad. La primera estrategia es crucial en nuestro tiempo. La tecnología no puede ser un simple vehículo de consumo cultural.
El desafío es transformarla en una herramienta de producción intelectual, que el estudiante la utilice para crear, para programar, para decidir. Hay que evitar que se convierta en un objeto que domina al sujeto en lugar de un instrumento que lo libera. La segunda estrategia se enfoca en el corazón del sistema, el currículo. Un currículo descolonizador, nos dice el análisis, actúa como una contramemoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de ocultar las contradicciones sociales, las trae al centro del debate, las convierte en objeto de estudio. Al integrar la historia local, los saberes ancestrales, se disputa activamente ese espacio preconsciente que usualmente ocupan las narrativas hegemónicas. Y por último, la tercera estrategia, que quizás es la que cierra el círculo. La descolonización del inconsciente no es una tarea individual que ocurre solo dentro del aula, es una empresa colectiva. La vinculación orgánica entre la escuela y la comunidad es la que consolida un anillo de protección cultural, validando la identidad y los saberes locales y, con ello, fortaleciendo la autoestima colectiva. Todo esto nos conduce a un concepto final, que más que una meta, es un camino, un proceso constante para todo educador. La vigilancia epistemológica permanente. Porque para que la soberanía cognitiva deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad palpable, para lograr una verdadera disrupción sistémica, la revolución de la conciencia exige una pedagogía de la vigilancia epistemológica permanente. ¿Y qué implica esto? Significa que la verdadera calidad educativa no se mide en los indicadores macro tradicionales. Su verdadero valor reside en su capacidad de formar sujetos históricos lúcidos, sujetos críticos capaces de generar una nueva plusvalía, la del conocimiento que libera. Y esto exige que cada docente asuma una revisión constante de su propia práctica, para no ser un reproductor inconsciente de la lógica de dominación. En este mismo orden de ideas, observemos también cómo la industria cultural disputa la hegemonía formativa al sistema escolar formal. La escuela básica venezolana coexiste en tensión con una industria de la conciencia, medios masivos, redes sociales, que actúa como una maquinaria de psicoanálisis al revés. Esta industria inyecta sistemáticamente valores de consumo y competencia en la psique del estudiante, creando una segunda naturaleza que compite con los fines humanistas del currículo. La plusvalía ideológica se maximiza aquí. El sujeto trabaja espiritualmente para consumir la ideología que lo esclaviza. Adorno Enzensberger Sitten Silva, 1970. Ahora, y basados en los planteamientos anteriores, conozcamos la preponderancia de analizar cómo el capital explota la energía mental para generar excedentes de dominación simbólica. Análogamente a la extracción de valor en la producción material, el sistema hegemónico se apropia de la energía psíquica del sujeto educativo. La plusvalía ideológica surge cuando la fuerza de trabajo espiritual del docente y del estudiante se mercantiliza, produciendo y reproduciendo valores de cambio que perpetúan el sistema. El estudiante no solo consume información, sino que produce legitimidad para el sistema mediante su adhesión inconsciente, generando un capital ideológico que protege al capital material. Silva, 1970, Marx, El Capital. Otro elemento destacable en esta disertación es el lenguaje, que constituye el territorio primario donde se disputa la autonomía cultural. Dado que la ideología es lenguaje y expresión, la descolonización del inconsciente comienza por la apropiación consciente de la palabra. En la educación básica, esto implica un enfoque curricular que valore las variantes lingüísticas nacionales y fomente una hermenéutica crítica. Enseñar al estudiante a interrogar quién habla a través de él cuando repite eslóganes o estereotipos importados. El lenguaje no debe ser un ídola, Bacon, que oscurece, sino una herramienta de esclarecimiento. Sartre Silva, 1970. En toda esta trayectoria dialógica, no podríamos dejar de profundizar respecto a este protagonista. El docente, este profesional, resignifica la praxis pedagógica para interrumpir la reproducción ideológica. Frente a la plusvalía ideológica, el rol del educador venezolano evoluciona de transmisor de contenidos a estratega de la conciencia. Su tarea fundamental es proporcionar las herramientas analíticas para que el estudiante pueda leer no solo textos, sino la realidad social y sus determinantes ocultos.
El docente actúa como un filtro crítico que detiene el flujo automático de la ideología dominante hacia el preconsciente del alumno, transformando la falsa conciencia en comprensión histórica. Lenin Silva, 1970. La pedagogía humanista revierte las relaciones de destrucción psíquica del capitalismo. Ludovico Silva advierte sobre las relaciones de destrucción que degradan al ser humano a mercancía y fragmentan su psique. La escuela venezolana se posiciona como un espacio de resistencia ontológica, fomentando relaciones de solidaridad y cooperación, trabajo por proyectos, aprendizaje-servicio, que contraponen la lógica de la competencia destructiva con una lógica de construcción colectiva del saber. Se busca un humanismo armado de teoría crítica. Marc Silva, 1970. El nuevo humanismo educativo restituye la totalidad del ser social emancipado. El fin último de comprender la plusvalía ideológica es su abolición. La educación venezolana aspira a un humanismo concreto y armado, de teoría, donde el ser humano no se fragmenta en consumidor o recurso, sino que se desarrolla como una totalidad íntegra. Es el paso de la prehistoria humana, dominada por la necesidad ciega, a la verdadera historia consciente, construida desde las aulas. Marc Silva, 1970. Y cerramos entonces con una interrogante que queda abierta, una invitación a la reflexión para toda la comunidad educativa. En la praxis diaria, en el día a día del aula, ¿qué acciones concretas podemos implementar para cultivar esta vigilancia epistemológica? ¿Cómo fomentamos de manera efectiva la soberanía cognitiva en nuestros estudiantes? La conversación, sin duda, apenas comienza. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.